congresista, pero además integrante de la mesa directiva del Congreso, Alejandro Muñante, congresista por Renovación Popular. Bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mavila. Muchas gracias. Bueno, la situación en el país se desborda y hay quienes desde distintas áreas le reclaman al Congreso de una vez por todas una definición en torno al calendario electoral, ¿no? ¿Hay voluntad en Renovación Popular para aprobar ese calendario? Mira, nosotros desde la mesa directiva hemos propuesto el adelanto de la segunda legislatura al 15 de febrero. Eso se va a discutir justamente el día de mañana en la Comisión de Constitución. Va a ver ese tema. Justamente ya se emitió un dictamen favorable para que se adelante al 15 de febrero la segunda legislatura, que nos va a permitir obtener una votación mucho más cercana a lo que debería haber sido en marzo, ¿no? Y de una vez definir el tema del adelanto de elecciones. En la bancada no todos están de acuerdo, digamos, estamos partidos. ¿Usted? Yo estoy a favor del adelanto de elecciones. ¿Votó a favor también? Así es, fueron ¿Y va a defender ese voto? Sí, por supuesto. Creo que estoy convencido de que es una salida salomónica a lo que está viendo actualmente el país frente a la posición de que se adelante las elecciones en abril de este año, cosa que es completamente inverosímil, a la otra opción que es el 2026, cosa que me parece también un poco lejano de la realidad. Entonces optamos por una opción que es la más correcta, la más objetiva y que además nos va a permitir tener un calendario electoral, digamos, correcto, ¿no? Donde se cumplan los plazos, que nos va a permitir tener una mejor representación de cara a las próximas elecciones. ¿Son conscientes en Renovación Popular de la gravedad de la situación y de que prácticamente no hay otra salida sino establecer por lo menos un calendario y aprobar este proyecto? Se lo digo porque se ha criticado mucho a un sector de la izquierda, el Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, quienes están, condicionando la aprobación del proyecto a la incorporación del tema de la Asamblea Constituyente, a la incorporación de una pregunta sobre Asamblea Constituyente en las próximas elecciones. Pero lo que no terminamos de entender, o lo que no se termina de entender, son las objeciones que podría poner la derecha, algunos miembros de su bancada. ¿Cuáles son esas objeciones? ¿Por qué no? Bueno, tienen una posición, creo yo, que está fundamentada también en lo que dice la Constitución, ¿no? Las autoridades se eligen por un periodo de 5 años, no se eligen para que se autodisuelvan a los 2 años y medio ni a los 3 años. Entiendo que estamos en un periodo de excepción, no, que no es la regla. La regla no es que se adelante las elecciones cada vez que existen crisis en nuestro país, ¿no? Sin embargo, tienen una posición fundada, como le digo, en lo que dice nuestra Carta Magna, y es respetable, ¿no? Sin embargo, no son la mayoría, y la mayoría más bien está de acuerdo con adelantar las elecciones, y creo que eso es lo que va a primar finalmente ese criterio de cara a los próximos días. Por eso es que necesitamos adelantar de todas maneras la legislatura. Ahora bien, tampoco consideramos de que sea la única salida, ¿no? ¿Cuál sería la otra? La salida no es solamente tirar los dados, la salida también pasa por hacer unas reformas mínimas que se tienen que aprobar, pero lamentablemente, como bien lo has dicho, la izquierda recalcitrante en el Congreso de la República no quiere aprobar absolutamente nada que no sea su Asamblea Constituyente, que a la larga es una excusa para no adelantar las elecciones, eso hay que decirlo. Pero se consiguió un número interesante de votos, me parece que esto se aprobó por 93 votos. ¿Es 95, correcto? 95. Sí, 2 votos fueron 95 votos. ¿Por qué no se honraría ese voto de aprobación para las elecciones? ¿Quiénes se arrepentirían, diría usted? Bueno, en principio la izquierda, hubieron algunos votos de izquierda que votaron a favor del adelanto de la primera votación, pero ahora están condicionando su apoyo, ¿no?, a que se ponga la Asamblea Constituyente como parte de esta En el reforma. caso de Renovación, la división, digamos, si se mantiene y cada quien vota de acuerdo a su conciencia, ¿afectaría la cantidad de votos? No, porque Renovación votaron 5 a favor y con ello logramos alcanzar los 95. ¿Esos 5 van a mantener su posición a favor del adelanto? No hay una posición ahorita que haya cambiado en ese sentido, ¿no? Hay un reclamo muy urgente y hay una responsabilidad del Congreso importantísima. ¿Qué van a hacer o qué puede pasar si es que la izquierda continúa y no se consiguen los 87 votos? Bueno, es una situación bastante difícil. Nosotros tenemos que develar quiénes fueron los responsables de no haber llegado a esos 87 votos. No creo que ese sea el escenario, pero si se da,
finalmente tendremos algunos responsables perfectamente identificados. No sería el Congreso como institución, sino serían los congresistas los que votaron en contra del adelanto. Si eso ocurre, tendríamos que ver otras opciones, que está, por ejemplo, aprobar una nueva propuesta, ¿no?, que incluso podría decirnos que sea diciembre, ¿no?, y eso se sometería a un referéndum en un plazo no mayor de 2 meses. De acuerdo. ¿No? Esa podría ser otra salida. Hay otro tema sobre el que quería consultarle también, que es la participación del congresista Pasión Dávila, integrante del bloque magisterial. Él se ha pronunciado el día de hoy en el marco de la CELAC, que se inaugura mañana en Argentina, pero el congresista ha participado ya en un foro previo y ha declarado respecto a la situación legal del presidente Pedro Castillo. Vamos a escucharlo. Desde el triunfo de la primera vuelta, empezaron en la segunda vuelta a hacerle toda la vida imposible, incluso para el triunfo de Pedro Castillo Terrones como presidente de la República. Cuando ganó en la segunda vuelta, todos los días, ni un día lo dejaron gobernar, hasta que el 7 de diciembre del año 2022 lograron, en componenda con el Poder Judicial, los congresistas de la República, la Fuerza Armada, derrocarle a nuestro hermano Pedro Castillo Terrones en forma ilegal, haciendo que dejara el cargo. Desde ese instante, el Congreso de la República, sin tener los votos necesarios que dice la Constitución política, lo vacaron. Y hoy se encuentra en la cárcel en forma ilegal como preso político. No hay una norma que acredite para que él pudiera estar en la cárcel. Bueno, eso es lo que se viene diciendo en el extranjero. Es decir, así como hubo un discurso, ¿no?, liderado por el señor Aníbal Torres, que ya sabemos cómo recorría el país con los consejos de ministros descentralizados, ese era el nombre que se le puso, también estamos escuchando a algunos que cuentan una historia diferente de lo que ocurrió fuera del país, con lo cual se le hace un daño tremendo a la imagen porque además es una verdad distorsionada. ¿Qué puede hacer el Congreso y cuál es su comentario sobre lo que acabamos de ver? Este tema de todas maneras tiene que pasar a ética también, porque considero de que un congresista que todavía está en funciones, él solamente está suspendido y seguramente no ha contado en el exterior que le metió un golpe por la retaguardia a otro colega, seguramente eso no estará diciendo, ¿no? Estará diciendo aquello que le conviene y que justamente es desinformación plena, ¿no?, de lo que ha sucedido en nuestro país. Eso se tiene que sancionar definitivamente. Y aquí también hay que llamar la atención a la Cancillería. A nivel internacional, las acciones del gobierno están perdiendo por goleada, ¿no? Estamos escuchando sobre agentes políticos que están yendo al extranjero, no se sabe quién los está financiando, para estar en Europa, en diferentes países, a hablar de desinformaciones, ¿no? Sí, el abogado del congresista es Wilfredo Flores, abogado de Castillo, perdón, del presidente Pedro Castillo, expresidente Pedro Castillo. Está también la señora Mocha García Naranjo, ¿no?, al otro lado, pero esto tiene que ver también con lo que dice, por otra parte, a otro medio en España, Lourdes Huanca. Es decir, no ha calado o no se está tergiversando la historia real y los motivos por los cuales el Congreso vacó a Pedro Castillo. ¿Por qué la Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo, no reacciona o no coordina con la Cancillería para una campaña internacional también al respecto? Yo creo que eso es lo que tienen que hacer inmediatamente, ¿no? Porque me preocupa muchísimo que a nivel internacional estén vendiendo esta desinformación y la gente y los medios estén comprando. Cadenas como la DW de Alemania, CNN y otros medios de comunicación están informando cosas que en el Perú no ha sucedido. Y eso justamente porque estos actores políticos financiados, ¿no?, salen al extranjero y comienzan a contar una historia completamente distinta. Al señor Pedro Castillo se le vacó con los votos necesarios, ¿no?, porque él mismo cometió un golpe de Estado. Y eso es lo que no se está diciendo. Claro, el problema que dicen algunos es que se le vacó por la moción presentada por Eduardo Málaga, que no hablaba del golpe de Estado, sino de la incapacidad moral. Entonces, que eso podría, digamos, abrir la puerta, ¿no?, a un resquicio, digamos, de esperanza para la defensa de Castillo de que se cometió algún tipo de ilegalidad. No hay ninguna manera, ninguna forma de que esa resolución que emitió el Congreso pueda
desconocerse o inobservarse, ¿no? O sea, no hay forma. Incluso el Tribunal Constitucional, minutos antes de que el Congreso tome esta decisión, señaló claramente en una conferencia de prensa que el Congreso está habilitado para imponer la sanción de la vacancia presidencial, a raíz justamente del golpe de Estado. Muy bien. ¿Cuándo inician labores y cuándo se verá el tema de las elecciones entonces, señor Muñante? El día de mañana está nuevamente sesionando en las comisiones, justamente la Comisión de Constitución, que creo que es la más importante en estos momentos, justamente porque está viendo este tipo de reformas. El día de mañana también hay junta de portavoces por la tarde, ¿no? Para ver justamente la priorización de estos temas. Seguramente va a haber pleno el día jueves, ¿no? Si es que lamentablemente este tema de la reforma del cambio o de fecha, ¿no? Sí. Necesita una publicación previa de 7 días una vez aprobada el dictamen, porque se trata de la modificación de una ley orgánica, ¿no? Entonces seguramente para la primera semana de febrero estaremos ya aprobando ese cambio de legislatura. Sí, el adelanto se podría aprobar la primera semana de febrero. El adelanto como tal, sí, yo creo que estaría para la quincena de febrero. ¿Para la quincena? Así es, para la quincena. Con fecha y todo. Eso es lo que estamos haciendo, justamente. Y mientras tanto, fíjese usted lo que está ocurriendo en el país. Sí, pero pues, bueno, vamos a esperar que ese trámite sea lo más rápido posible, sí, pues, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, sí, que en realidad se agrava con las horas. Tenemos toda la voluntad de poder darle solución a este problema, pero necesitamos de todas maneras sujetarnos al procedimiento. De acuerdo. Muchas gracias por estar en el programa. Vamos a